Aquel jueves de noviembre en Madrid cambiaría mi vida para siempre. El cielo gris amenazaba con lluvia mientras conducía mi Mercedes por las calles del barrio de Vallecas. Como director ejecutivo de una de las mayores constructoras de España, estaba acostumbrado a tomar rutas alternativas debido a las obras, pero ese desvío en particular me llevó por un camino que nunca había transitado. Mi rutina diaria era bastante predecible: despertar en mi ático de La Moraleja, desayunar en La Mallorquina con mis socios, y pasar el día entre reuniones y llamadas internacionales. A mis 42 años, había conseguido todo lo que la sociedad consideraba éxito: una empresa próspera, propiedades en las mejores zonas de Madrid y Barcelona, y un patrimonio que crecía año tras año. El GPS me indicó que girara hacia la M30, pasando por debajo de un puente cercano al Parque del Retiro. Fue entonces cuando la vi. Entre las columnas de hormigón, una figura menuda se protegía del viento con una manta desgastada. No era un indigente más de los que, tristemente, uno se acostumbra a ver en las grandes ciudades. Era una niña, casi una criatura, y su vientre abultado revelaba un embarazo avanzado. El recuerdo de Lucía, mi hermana menor, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Hace 15 años, ella había pasado por algo similar. También tenía 15 años cuando quedó embarazada. Nuestros padres, conservadores y preocupados por el que dirán en nuestro pequeño pueblo de Toledo, la echaron de casa. Yo estaba en Londres, construyendo mi imperio, demasiado ocupado para atender sus llamadas desesperadas. Cuando finalmente regresé, era demasiado tarde. Lucía y su bebé no habían sobrevivido a un parto complicado en condiciones precarias. Di la vuelta en la primera rotonda que encontré. El tráfico de Madrid a esa hora era intenso, con el sonido de claxones y el murmullo constante de la ciudad. Aparqué el coche cerca del puente, ignorando la señal de prohibido estacionar. La niña se encogió cuando me acerqué, sus ojos grandes y asustados me recordaron aún más a Lucía. ¿Tienes hambre?, pregunté, manteniendo una distancia prudente. Ella asintió levemente. Me llamo Antonio. ¿Hay una cafetería aquí cerca? ¿Te gustaría comer algo caliente? María, susurró después de un largo silencio. Me llamo María. La llevé al bar Manolo, un local tradicional donde el olor a tortilla de patatas y café recién hecho creaba una atmósfera acogedora. María devoró 2 raciones de tortilla mientras me contaba su historia entre bocados. Era de un pueblo de Extremadura. Su novio, 3 años mayor que ella, había desaparecido al enterarse del embarazo. Sus padres, trabajadores en los campos de aceitunas, la habían echado de casa para no manchar el honor de la familia. Había llegado a Madrid en un autobús con el poco dinero que tenía ahorrado, soñando con encontrar trabajo. Pero nadie contrata a una menor embarazada sin documentos. Llevaba 3 semanas viviendo bajo el puente, sobreviviendo gracias a la caridad de algunos vecinos y a las obras que encontraba en los contenedores de los restaurantes. Mientras la escuchaba, mi mente viajaba 15 años atrás. ¿Cuántas veces había soñado con poder cambiar el pasado? ¿Cuántas noches había pasado despierto, imaginando qué hubiera pasado si hubiera estado allí para Lucía? El destino me estaba dando una segunda oportunidad. María, dije cuando terminó su historia, tengo una propuesta que hacerte. Tengo una casa grande, con habitaciones vacías. Podrías quedarte allí, al menos hasta que nazca el bebé. Sin compromisos, sin condiciones. Solo un lugar seguro donde dormir y recuperar fuerzas. Vi el miedo y la desconfianza en sus ojos. Era natural. Un hombre de negocios ofreciendo su casa a una menor en la calle. Sonaba a todas las historias de terror que las madres cuentan a sus hijas. Mira, continué, sacando mi carnet de identidad y mi tarjeta de empresa, este soy yo. Puedes buscarme en internet. Mi empresa aparece en los periódicos. No soy un desconocido cualquiera. Y si aceptas, llamaremos inmediatamente a una trabajadora social para que todo sea legal y transparente. María miró los documentos con atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi tarjeta. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué quiere ayudarme? Le conté sobre Lucía. Sobre mi culpa, mi arrepentimiento, y cómo su imagen bajo el puente había removido algo profundo en mi interior.
Ninguna mujer debería pasar por esto sola, concluí, sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. El silencio que siguió pareció eterno. Afuera, la lluvia había comenzado a caer sobre Madrid, golpeando suavemente los cristales del bar. Manolo, el dueño, limpiaba vasos mientras nos lanzaba miradas curiosas. Finalmente, María asintió. Vale, dijo en voz baja. Acepto. Mientras conducíamos hacia mi casa en La Moraleja, observé de reojo a María. Se había quedado dormida, agotada por meses de supervivencia en la calle. Su rostro, aún con rastros de suciedad, mostraba una paz que contrastaba con el miedo que había visto bajo el puente. Llamé a Carmen, mi ama de llaves, para que preparara una habitación y algo de ropa limpia. Carmen, que llevaba conmigo desde mis inicios en Madrid, no hizo preguntas. Después de tantos años, sabía que cuando yo tomaba una decisión, por impulsiva que pareciera, había que respetarla. La lluvia arreciaba cuando llegamos a la casa. María despertó sobresaltada, sus ojos se abrieron con asombro al ver la mansión iluminada frente a ella. ¿Aquí vive usted?, preguntó con voz temblorosa. Aquí vivimos, corregí suavemente. Al menos por ahora. El portón eléctrico se abrió lentamente mientras la lluvia caía sobre Madrid. Carmen nos esperaba en la entrada principal con un paraguas negro. Su rostro sereno ocultaba cualquier sorpresa que pudiera sentir al ver a María. Después de 2 décadas trabajando para mí, había aprendido a mantener la compostura en cualquier situación. Bienvenida, señorita, dijo con una calidez que hizo que María relajara visiblemente los hombros. La mansión, con sus 1.200 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, nunca me había parecido tan inmensa y, al mismo tiempo, tan útil. El vestíbulo de mármol italiano, que normalmente me hacía sentir orgulloso cuando recibía visitas de negocios, ahora parecía excesivamente ostentoso. María, con su ropa gastada y sus zapatillas rotas, miraba todo con una mezcla de asombro y vergüenza. Carmen, dije mientras nos sacudíamos la lluvia, ¿podrías mostrarle a María el baño principal y prestarle algo de ropa limpia? Me giré hacia María. Puedes darte una ducha caliente y ponerte cómoda. Mientras tanto, pediré algo de cena. Sí, señor Ramírez, respondió Carmen, y con un gesto maternal, guió a María hacia la escalera principal. Ven conmigo, cariño. Tengo todo preparado. Mientras las veía subir, saqué mi móvil y comencé a hacer las llamadas necesarias. La primera fue al doctor Alejandro Méndez, mi médico personal y amigo desde la universidad. Necesito que vengas a casa ahora mismo, Alejandro. Es una emergencia, pero no de las habituales. La siguiente llamada fue a Victoria Salgado, la mejor abogada de familia que conocía. A pesar de ser casi las 9 de la noche, respondió al primer tono. Victoria, tengo una situación delicada entre manos. Necesito tu ayuda para gestionar la tutela temporal de una menor. Por último, contacté con Isabel Ruiz, trabajadora social del Ayuntamiento de Madrid y antigua beneficiaria de una de mis fundaciones. Sabía que podía confiar en su discreción y profesionalidad. Isabel, sé que es tarde, pero tengo un caso que requiere tu atención inmediata. Mientras esperaba la llegada de mis contactos, me dirigí a la cocina donde Paco, el cocinero, ya estaba preparando una cena ligera. Algo suave pero nutritivo, le había indicado Carmen por teléfono. La chica parece no haber comido bien en semanas. Me senté en la isla de la cocina, observando cómo Paco preparaba una sopa de verduras y un pollo a la plancha con patatas al horno. El aroma familiar de la cocina casera llenaba el espacio, trayendo consigo recuerdos de mi propia madre cocinando en nuestra modesta casa de Toledo. Carmen bajó después de unos 20 minutos. La he ayudado a bañarse, señor. Está muy débil y asustada, pero el agua caliente le ha sentado bien. Le he prestado un pijama de cuando mi hija estuvo aquí el verano pasado. Gracias, Carmen. ¿Cómo la ves? Está desnutrida y necesita atención médica urgente. También. Dudó un momento, he notado algunos moretones antiguos en sus brazos. Creo que hay más historia de la que nos ha contado. El timbre sonó en ese momento. Alejandro llegó primero, seguido poco después por Victoria e Isabel.
Los reuní en mi despacho mientras Carmen subía a buscar a María. A ver, Antonio, comenzó Victoria después de que les explicara la situación, lo que propones es complicado pero no imposible. Necesitaremos la autorización de sus padres o, en su defecto, una orden judicial para establecer una tutela temporal. El embarazo parece estar en el 7º mes, añadió Alejandro después de examinar a María. Necesita atención prenatal inmediata, suplementos vitamínicos y una dieta específica. También recomiendo apoyo psicológico. Isabel tomaba notas mientras escuchaba. Puedo iniciar el papeleo esta misma noche. Dada la situación de riesgo, podemos solicitar una tutela de emergencia. Antonio, necesitarás pasar por una evaluación como tutor temporal. María escuchaba todo en silencio, sentada en un sillón de cuero, prácticamente perdida en el pijama prestado. Su pelo húmedo y su cara limpia la hacían parecer aún más joven y vulnerable. ¿Qué opinas tú, María?, preguntó Isabel con suavidad. ¿Estás de acuerdo con quedarte aquí? María asintió lentamente. No tengo a dónde más ir, susurró. Y el señor Ramírez me recuerda a mi hermano mayor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Él murió hace 2 años en un accidente en la obra. Era el único que me protegía. Esa revelación cambió algo en la atmósfera de la habitación. Victoria comenzó inmediatamente a redactar documentos en su portátil, mientras Isabel hacía llamadas a sus contactos en servicios sociales. Necesitaré hacer algunas modificaciones en la casa, comenté mientras Alejandro escribía una lista de medicamentos y suplementos. Una habitación en la planta baja sería más conveniente cuando el embarazo esté más avanzado. También necesitarás contratar personal especializado, sugirió Carmen, que había permanecido discretamente en un rincón. Una enfermera o matrona para cuando se acerque el parto. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Victoria preparó documentos temporales de custodia, Isabel coordinó con servicios sociales, y Alejandro programó una serie de exámenes médicos para el día siguiente. Mientras tanto, Carmen y Paco se encargaron de que María comiera adecuadamente y se sintiera cómoda en su nueva habitación. Cerca de la medianoche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, me encontré en mi despacho mirando una vieja fotografía de Lucía. Esta vez será diferente, murmuré, más como una promesa que como un pensamiento. Los días siguientes fueron una vorágine de adaptaciones y preparativos. Contraté a Elena, una enfermera especializada en embarazos de alto riesgo, para que viviera en la casa. Convertí una de las salas de estar de la planta baja en una habitación completamente equipada para María, con acceso directo al jardín y cerca de la cocina. Los resultados de los exámenes médicos revelaron que, milagrosamente, tanto María como el bebé estaban relativamente bien, aunque necesitaban atención inmediata para corregir algunas deficiencias nutricionales. Alejandro diseñó un plan de tratamiento completo, y Elena se aseguró de que se siguiera al pie de la letra. Victoria trabajó incansablemente para regularizar la situación legal. Después de varios intentos de contactar con los padres de María, finalmente conseguimos su autorización para la tutela temporal. Su firma en los documentos llegó acompañada de una carta que María se negó a leer. La adaptación no fue fácil. Las primeras noches, Carmen me informaba que escuchaba a María llorar en su habitación. Durante el día, la joven alternaba entre momentos de gratitud desbordante y periodos de desconfianza y retraimiento. El psicólogo que contraté, el Dr. Ruiz, explicó que era una reacción normal al trauma y al cambio drástico en sus circunstancias. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza, una nueva rutina que habíamos establecido, María finalmente comenzó a abrirse sobre su pasado. Me contó sobre su vida en Extremadura, sobre su hermano que la protegía de un padre alcohólico, sobre sus sueños de estudiar veterinaria, y sobre el novio que la había abandonado al primer signo de problemas. ¿Sabe por qué acepté venir con usted?, preguntó mientras jugaba con las migas de su tostada. No fue solo por desesperación. Fue por sus ojos cuando me habló de su hermana. Eran los mismos ojos de tristeza que tenía mi hermano cuando no podía protegerme de todo. Esas palabras me golpearon con fuerza. En mi afán por ayudarla, no había considerado que ella también estaba ayudándome a sanar viejas heridas. La casa, que durante años había sido poco más que un símbolo de estatus, comenzó a transformarse en un verdadero hogar.
Las risas de María durante sus sesiones de ejercicio prenatal con Elena, el aroma de las comidas especiales que Paco preparaba siguiendo las indicaciones del nutricionista. Las conversaciones nocturnas con Carmen sobre nombres para el bebé. Todo ello llenaba los espacios que antes estaban vacíos. Cada día traía nuevos desafíos y pequeñas victorias. La primera ecografía en la que pudimos ver claramente al bebé. La primera vez que María se animó a pasear por el jardín sin compañía. El día que comenzó a hacer planes para retomar sus estudios después del parto. Y así, paso a paso, día a día, nos fuimos convirtiendo en una peculiar familia. Una familia nacida de una decisión impulsiva bajo la lluvia de Madrid, pero una familia al fin y al cabo. Las primeras semanas en la casa fueron como un delicado baile de adaptación mutua. Cada mañana traía consigo nuevos descubrimientos y desafíos, tanto para María como para todos nosotros. El personal de la casa, acostumbrado a la rutina predecible de un soltero workaholic, ahora tenía que adaptarse a las necesidades de una adolescente embarazada. Elena, la enfermera, estableció un horario estricto que todos seguíamos religiosamente. Las comidas se servían a horas específicas, los medicamentos y vitaminas tenían sus momentos exactos, y los chequeos diarios se realizaban con precisión militar. A pesar de su juventud, María se adaptó sorprendentemente bien a esta nueva estructura. Son las 9, anunciaba Carmen cada mañana, entrando en la habitación de María con una bandeja de desayuno cuidadosamente preparada por Paco. Yogur natural con miel de azahar, tostadas integrales con aguacate, un huevo pochado y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. El desayuno siempre iba acompañado de las vitaminas prenatales que Alejandro había recetado. Las mañanas se dedicaban al reposo y a las clases con los tutores que había contratado. Decidimos comenzar con materias básicas, matemáticas, lengua y ciencias. María mostró un interés particular por la biología, especialmente cuando los temas se relacionaban con el embarazo y el desarrollo fetal. Su tutor, el profesor Martínez, quedó impresionado por su capacidad de absorber información nueva. Tiene una mente brillante y me comentó un día después de una clase. Es una pena que las circunstancias la hayan alejado de la educación formal. Pero no es tarde para recuperar el tiempo perdido. Los almuerzos se convirtieron en un momento especial. Contra todo protocolo anterior, comencé a trabajar desde casa 3 días a la semana para poder compartir esas comidas con María. Paco se esmeraba en preparar platos nutritivos que también fueran apetecibles para una embarazada. Aprendimos que las náuseas matutinas habían disminuido, pero ciertos olores aún la perturbaban. ¿Sabes qué es lo que más echo de menos de mi pueblo?, me dijo un día mientras comíamos gazpacho. El olor a tierra mojada después de la lluvia. En Extremadura, cuando llovía, todo el campo olía a vida nueva. Esas conversaciones durante el almuerzo nos permitieron conocernos mejor. Me contó sobre su infancia en el pueblo, sobre las tardes jugando en los olivares con su hermano, sobre sus sueños de ser veterinaria. Yo le hablé de Lucía, de mis padres, de cómo construí mi empresa desde cero. Poco a poco, la inicial incomodidad entre nosotros se fue transformando en una cómoda familiaridad. Las tardes estaban dedicadas a diferentes actividades. Elena organizaba sesiones de yoga prenatal en el jardín, adaptadas a su estado. El doctor Ruiz venía 3 veces por semana para sus sesiones de terapia. Al principio, María se mostraba reticente a hablar, pero gradualmente comenzó a abrirse sobre sus miedos y traumas. El miedo nunca desaparece del todo, le explicó el doctor Ruiz durante una sesión en la que me invitaron a participar. Pero podemos aprender a manejarlo, a convertirlo en algo constructivo. Carmen se encargó de enseñarle las bases de la maternidad. Con infinita paciencia, le mostraba cómo cambiar pañales, cómo preparar biberones, cómo reconocer diferentes tipos de llanto. Usaban una muñeca para practicar, y pronto las risas durante estas clases se volvieron un sonido familiar en la casa. Mi madre nunca tuvo tiempo para enseñarme estas cosas, comentó María una tarde, mientras practicaban cómo envolver correctamente a un bebé. Siempre estaba demasiado ocupada trabajando en los campos o lidiando con mi padre. Los fines de semana establecimos una rutina diferente. Los sábados por la mañana, si el tiempo lo permitía, dábamos paseos por el jardín. María había desarrollado un interés particular por las plantas medicinales que Elena le había enseñado a identificar.
Comenzamos un pequeño huerto de hierbas aromáticas, algo que le daba un propósito y la conectaba con sus raíces rurales. Las noches eran quizás el momento más desafiante. A veces, Carmen me informaba que escuchaba a María llorar en su habitación. En esas ocasiones, Elena se quedaba con ella, hablando en voz baja hasta que se quedaba dormida. Poco a poco, estas crisis nocturnas fueron disminuyendo. La adaptación también significó cambios en la casa misma. Convertimos una de las salas de estar en un espacio acogedor para el bebé, con una mecedora junto a la ventana y estantes llenos de libros infantiles. María pasaba horas allí, leyendo en voz alta para su bebé no nacido, una práctica que Elena había sugerido para fortalecer el vínculo maternal. Las visitas médicas semanales con Alejandro se convirtieron en momentos de celebración. Cada ecografía, cada latido del corazón del bebé, cada pequeño progreso era documentado y celebrado. María comenzó a llevar un diario donde anotaba cada detalle de su embarazo, decorándolo con dibujos y fotografías de las ecografías. «Quiero que mi bebé sepa algún día todo lo que pasamos juntas», me explicó mientras me mostraba una entrada particularmente emotiva. «Y también quiero que sepa cómo encontramos una nueva familia cuando más lo necesitábamos». La transformación física de María era notable. Con una alimentación adecuada y cuidados constantes, su rostro recuperó el color, su pelo volvió a brillar, y sus ojos reflejaban cada vez más esperanza que miedo. Su vientre crecía saludablemente, y pronto comenzamos a sentir los movimientos del bebé. Victoria, la abogada, seguía trabajando en regularizar todos los aspectos legales de nuestra situación. Cada semana traía nuevos documentos para firmar, nuevos permisos que obtener, nuevas regulaciones que cumplir. Pero cada paso nos acercaba más a la seguridad legal que tanto María como el bebé necesitaban. «Es como armar un rompecabezas legal», bromeaba Victoria. «Pero cada pieza que encaja nos acerca más a la meta». Isabel, la trabajadora social, se convirtió en una visita regular. Sus informes eran fundamentales para mantener la custodia temporal, y sus consejos nos ayudaban a navegar las complejidades de nuestra singular situación familiar. Un día, mientras revisábamos el progreso de María, Isabel me confió: «Sabes, Antonio, en mis años de trabajo social, he visto muchos intentos de ayuda que fracasan porque se enfocan solo en lo material. Pero lo que has creado aquí es diferente. Has construido un sistema de apoyo completo, una verdadera red de seguridad». Los empleados de la casa también experimentaron su propia transformación. Paco, el cocinero, comenzó a investigar recetas tradicionales de Extremadura para sorprender a María con sabores de su tierra. Carmen, quien nunca había tenido hijos propios, encontró una nueva vocación en su papel de mentora y figura maternal. Las tardes de domingo se convirtieron en momento de planificación. Nos reuníamos todos en el salón principal, María, Elena, Carmen y yo, a veces acompañados por el doctor Ruiz o Isabel, para discutir el progreso de la semana y planear la siguiente. María comenzó a participar activamente en estas reuniones, expresando sus necesidades y deseos con una confianza creciente. «Quiero aprender más sobre administración», anunció un domingo. «Si voy a criar a mi hijo, necesito saber cómo manejar un presupuesto, cómo planificar para el futuro». Esta declaración llevó a la incorporación de clases básicas de finanzas personales en su programa educativo. Victoria se ofreció a dar algunas de estas clases, compartiendo su experiencia en la gestión de patrimonios y planificación financiera. A medida que pasaban las semanas, la casa fue transformándose sutilmente. Las habitaciones antes frías y perfectamente ordenadas adquirieron un aire más vivido. Aparecieron mantas tejidas en los sillones, flores frescas en las mesas, y fotografías enmarcadas en las paredes. La mansión, que antes era más un showroom que un hogar, comenzó a sentirse verdaderamente habitada. El día que María entró en trabajo de parto comenzó como cualquier otro martes de primavera en Madrid. Eran las 4:30 de la madrugada cuando Elena tocó a mi puerta con urgencia. «Antonio, ha comenzado. Las contracciones están a 7 minutos». Todo el plan que habíamos ensayado durante semanas se puso en marcha como un mecanismo bien engrasado. Carmen ya tenía preparada la maleta con todo lo necesario para el hospital. Paco, que dormía en la casa por si acaso, ya estaba preparando termos con té de manzanilla y bocadillos ligeros. El doctor Alejandro había sido notificado y nos esperaba en la clínica Ruber Internacional. «Tranquila,
Cariño, susurraba Carmen mientras ayudaba a María a caminar hacia el coche. Respira como practicamos. María, con el rostro contraído por el dolor, seguía las instrucciones de respiración que había aprendido en sus clases de preparación al parto. El trayecto hasta la clínica fue surreal. Madrid dormía, y las calles vacías nos permitieron llegar en tiempo récord. Elena iba en el asiento trasero con María, monitoreando las contracciones y manteniendo un registro detallado. Yo conducía, intentando mantener la calma, aunque mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo. En la clínica, todo estaba preparado. El equipo médico, liderado por Alejandro y la doctora González, una de las mejores obstetras de Madrid, nos esperaba. María fue trasladada inmediatamente a la sala de partos, mientras nosotros nos quedamos en la sala de espera, convertidos en un manojo de nervios. Las horas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Carmen rezaba el rosario en un rincón, algo que no le había visto hacer en los 20 años que llevaba trabajando para mí. Elena entraba y salía de la sala de partos, manteniéndonos informados sobre el progreso. La dilatación avanza bien, nos informaba. María está siendo muy valiente. Cerca de las 11 de la mañana, un llanto agudo rompió la tensión del pasillo. Minutos después, Elena salió con una sonrisa radiante. Es una niña. 3 kilos 200 gramos. Perfectamente sana. La pequeña Lucía, nombrada en honor a mi hermana, llegó al mundo un martes, 15 de abril a las 11:07 de la mañana. Cuando entré a la habitación y vi a María sosteniendo a su hija, con una mezcla de agotamiento y felicidad en su rostro, supe que todas las decisiones que nos habían llevado a este momento habían valido la pena. ¿Quiere cargarla?, me preguntó María con voz cansada pero feliz. Cuando tomé a la pequeña Lucía en mis brazos, sentí una conexión instantánea. Era como si el universo hubiera cerrado un círculo, dándome la oportunidad de proteger a esta nueva vida de la manera en que no pude proteger a mi hermana. Los días siguientes en la clínica fueron un torbellino de actividad. Las enfermeras enseñaban a María técnicas de lactancia, mientras Elena y Carmen se turnaban para asegurarse de que tanto madre como hija tuvieran todo lo necesario. Alejandro realizaba chequeos regulares, confirmando que ambas se recuperaban perfectamente. El regreso a casa fue otro momento significativo. Habíamos preparado la habitación del bebé con todo lo necesario, una cuna de madera artesanal, un cambiador completamente equipado, una mecedora junto a la ventana, y un sistema de monitoreo de última generación. Las paredes, pintadas en suaves tonos pastel, estaban decoradas con ilustraciones de cuentos infantiles. La adaptación a la vida con un recién nacido fue un desafío para todos. Los horarios de alimentación cada 3 horas marcaban el ritmo de la casa. Elena estableció un sistema de turnos para que María pudiera descansar entre tomas. Carmen se convirtió en una experta en calmar los llantos nocturnos de Lucía, mientras Paco experimentaba con recetas especiales para madres lactantes. Es como si la casa hubiera cobrado vida, comentó Paco una mañana, mientras preparaba una sopa especial para María. Antes era tan silenciosa, tan ordenada, ahora hay risas, llantos, y tanto movimiento. Las noches eran especialmente desafiantes. A pesar del cansancio, María insistía en ser ella quien se levantara cada vez que Lucía lloraba. Es mi responsabilidad, decía, aunque todos intentábamos convencerla de que aceptara más ayuda. Victoria continuó su trabajo legal, ahora enfocada en asegurar todos los documentos necesarios para Lucía. Certificado de nacimiento, tarjeta sanitaria, y todos los papeles que garantizarían su futuro. También comenzamos a trabajar en un fideicomiso que aseguraría la educación y el bienestar de ambas. El doctor Ruiz siguió visitándonos, ahora concentrándose en ayudar a María a adaptarse a su nuevo rol como madre. Es normal sentirse abrumada, le aseguraba durante sus sesiones. Ser madre adolescente es un desafío doble, pero tienes un sistema de apoyo sólido. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco encontramos nuestro ritmo. María demostró ser una madre extraordinariamente dedicada. A pesar de su juventud, enfrentaba cada desafío con una madurez sorprendente. Las noches sin dormir, los cólicos, las primeras fiebres, cada obstáculo la hacía más fuerte. Establecimos una nueva rutina que permitía a María continuar sus estudios mientras cuidaba de Lucía. Contraté a una niñera profesional, Sofía,
para ayudar durante las horas de clase. Sofía resultó ser una adición invaluable al equipo, aportando años de experiencia y un cariño genuino por Lucía. Es importante que no abandones tus sueños, le recordaba a María. Ser madre no significa renunciar a tu futuro, sino construir uno más grande que incluya a Lucía. Los fines de semana se convirtieron en momentos especiales. Organizábamos pequeños paseos por el jardín, donde Lucía podía sentir el sol y el aire fresco. María le hablaba constantemente, señalando las flores, los pájaros, las nubes. Era hermoso ver cómo ese vínculo madre-hija se fortalecía día a día. El primer mes celebramos un pequeño bautizo, íntimo pero significativo. Victoria, Elena y Carmen fueron nombradas madrinas, creando un círculo de protección alrededor de Lucía. Durante la ceremonia, no pude evitar pensar en mi hermana y en cómo la vida nos da segundas oportunidades de diferentes maneras. La transformación de María como madre fue extraordinaria. Cada día aprendía algo nuevo, cómo interpretar los diferentes llantos de Lucía, cómo calmar sus molestias, cómo estimular su desarrollo. Los libros sobre crianza se acumulaban en su mesita de noche, y sus conversaciones estaban llenas de términos sobre desarrollo infantil. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, me dijo una noche, mientras mecía a Lucía para dormir. ¿Cómo puede alguien tan pequeño enseñarte tanto sobre el amor y la paciencia? El impacto de Lucía en la casa fue profundo. Incluso los empleados más serios se derretían con sus sonrisas y gorjeos. Las reuniones de negocios que ocasionalmente tenía en casa eran interrumpidas por sus llantos o risas, y descubrí que no me importaba en absoluto. La vida había encontrado un nuevo equilibrio, uno que valoraba más las pequeñas alegrías que los grandes logros empresariales. A medida que Lucía crecía, se hizo evidente que tanto ella como María necesitaban expandir sus horizontes más allá de los confines de la mansión. El regreso a la sociedad fue un proceso gradual y cuidadosamente planificado, considerando las necesidades y seguridad de ambas. El primer paso fue inscribir a María en un programa educativo especial diseñado para madres adolescentes. Después de muchas discusiones y consultas con el equipo de apoyo, encontramos una escuela en Madrid que ofrecía un currículo flexible y servicios de guardería in situ. Este arreglo permitiría a María continuar su educación sin separarse de Lucía por largos periodos. Es tu oportunidad de retomar tus sueños, le dije a María la noche antes de su primer día de clases. Estábamos sentados en el jardín, observando cómo Lucía, ya de 6 meses, jugaba sobre una manta con sus juguetes favoritos. María asintió, con una mezcla de emoción y ansiedad en su rostro. Tengo miedo, confesó. ¿Y si no puedo con todo? ¿Y si Lucía me necesita y no estoy allí? Para eso estamos nosotros, intervino Carmen, que se había unido a nosotros con una bandeja de té de tila. Lucía estará bien cuidada, y tú necesitas esto. Es parte de ser una buena madre, cuidarte a ti misma para poder cuidar mejor de tu hija. El primer día fue emotivo. María, vestida con ropa nueva y con una mochila llena de libros y suministros para Lucía, parecía más joven y vulnerable que nunca. Elena la acompañó, asegurándose de que tanto madre como hija se adaptaran bien al nuevo entorno. Las primeras semanas fueron un ajuste para todos. María llegaba exhausta pero emocionada, compartiendo durante la cena lo que había aprendido y cómo Lucía había pasado el día en la guardería. Poco a poco, su confianza fue creciendo, y con ella, su determinación de sobresalir en sus estudios. Quiero ser un ejemplo para Lucía, declaró un día, mientras repasábamos sus calificaciones del primer trimestre, que eran impresionantes. Quiero que sepa que no importa qué obstáculos te ponga la vida, siempre puedes superarlos. Paralelamente a su educación formal, comencé a involucrar a María en algunos aspectos de mis negocios. Comenzamos con conceptos básicos de finanzas personales y gestión empresarial. María demostró un interés y aptitud natural para los números y la estrategia. Es como un juego de ajedrez, comentó una tarde mientras revisábamos los informes financieros de una de mis empresas. Cada movimiento afecta a todo el tablero. Su perspectiva fresca y su capacidad para ver conexiones que otros pasaban por alto me sorprendían constantemente. Pronto, María estaba ofreciendo ideas innovadoras para mejorar la eficiencia y el impacto social de nuestras operaciones.
A medida que María se sumergía más en el mundo de los negocios y la filantropía, surgió la idea de crear una fundación dedicada específicamente a ayudar a madres adolescentes. María sería la cara y el corazón del proyecto, compartiendo su historia y utilizando su experiencia para diseñar programas verdaderamente efectivos. Quiero que otras chicas como yo tengan la oportunidad que yo tuve, explicó María durante una reunión con el equipo legal y de relaciones públicas. No todas tendrán la suerte de encontrar a alguien como tú, Antonio, pero podemos crear un sistema que les brinde el apoyo que necesitan. El lanzamiento de la Fundación Lucía, nombrada en honor tanto a mi hermana como a la hija de María, fue un evento significativo. Elegimos una fecha simbólica, el primer cumpleaños de Lucía. La prensa estaba intrigada por la historia detrás de la fundación, y María, con una madurez que velaba su edad, manejó las entrevistas con gracia y honestidad. No estoy aquí para glorificar el embarazo adolescente, declaró en una entrevista particularmente emotiva. Estoy aquí para decir que, si sucede, no es el fin del mundo. Con el apoyo adecuado, podemos superar cualquier obstáculo y crear un futuro mejor para nuestros hijos y para nosotras mismas. El impacto de la fundación fue inmediato y profundo. En los primeros 6 meses, logramos establecer programas de apoyo en 3 comunidades de Madrid, ofreciendo servicios que iban desde atención médica y psicológica hasta capacitación laboral y cuidado infantil. María se sumergió en el trabajo de la fundación con una pasión que rivalizaba con su dedicación a Lucía. Dividía su tiempo entre sus estudios, el cuidado de su hija y el desarrollo de nuevos programas para la fundación. Su energía parecía inagotable, inspirando a todos a su alrededor. Es como si hubiera encontrado mi propósito, me confió una noche, mientras repasábamos los logros del mes. Siento que todo lo que pasé tiene un sentido ahora. Puedo usar mi experiencia para marcar la diferencia. El regreso a la sociedad también significó enfrentar algunos desafíos. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener la privacidad, la historia de María y Lucía eventualmente llegó a oídos de sus padres en Extremadura. Un día, recibimos una carta de ellos. María leyó la carta en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Quieren verme», dijo finalmente. «Quieren conocer a Lucía». La decisión de reunirse con sus padres no fue fácil. Pasamos horas discutiéndolo con el Dr. Ruiz, asegurándonos de que María estuviera emocionalmente preparada para el encuentro. Finalmente, acordamos una reunión supervisada en un terreno neutral. El día del encuentro fue tenso. María, sosteniendo a Lucía con fuerza, entró a la sala de reuniones del hotel donde habíamos acordado encontrarnos. Sus padres, visiblemente nerviosos y envejecidos por la culpa y la preocupación, se quedaron sin palabras al ver a su hija y nieta. «Lo siento», fueron las primeras palabras de su madre, entre sollozos. «Lo sentimos tanto, María». El proceso de reconciliación fue lento y complicado. Hubo lágrimas, reproches y, eventualmente, perdón. María estableció límites claros, pero también abrió la puerta a una relación renovada, principalmente por el bien de Lucía. «Quiero que conozca sus raíces», explicó María más tarde. «Pero en nuestros términos. Han demostrado que quieren cambiar, y creo que merecen una oportunidad de ser parte de nuestras vidas». Este evento marcó otro hito en el crecimiento de María. Su capacidad para perdonar y su madurez al manejar la situación me llenaron de un orgullo que solo puedo imaginar es similar al que sienten los padres por sus hijos. A medida que Lucía crecía, nuestras salidas se volvieron más frecuentes. Paseos por el Retiro, visitas al Zoo de Madrid, tardes en el Museo del Prado, donde Lucía mostraba una fascinación precoz por el arte. Cada experiencia era una oportunidad para que María y Lucía se integraran más en la vida de la ciudad. «Es como redescubrir Madrid», comentó María durante uno de nuestros paseos. «Ver todo a través de los ojos de Lucía hace que todo parezca nuevo y emocionante». El segundo cumpleaños de Lucía fue una celebración mucho más grande que el primero. Organizamos una fiesta en el jardín de la mansión, invitando a otras familias beneficiarias de la fundación. Ver a Lucía jugar con otros niños, algunos de los cuales habían nacido en circunstancias similares, fue una poderosa reminiscencia de cuánto habíamos logrado en tan poco tiempo. María, ahora de 17 años, se había transformado en una joven mujer segura y capaz. Su dedicación a sus estudios dio frutos cuando recibió una oferta para estudiar Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid,
con una beca completa. No hubiera sido posible sin ti, me dijo el día que recibió la carta de aceptación. Tú y Lucía me dieron la fuerza para perseguir mis sueños. El ingreso a la universidad marcó el inicio de una nueva fase en nuestras vidas. Adaptamos nuestros horarios y rutinas para acomodar las clases de María y asegurarnos de que Lucía siguiera recibiendo toda la atención y el cuidado que necesitaba. Sofía, la niñera, se convirtió en una parte aún más integral de nuestras vidas, cuidando de Lucía durante las largas horas de estudio de María. Carmen y Elena siguieron siendo pilares de apoyo, asegurándose de que tanto madre como hija tuvieran todo lo que necesitaban. Ver a María desenvolverse en el ambiente universitario fue una fuente de orgullo constante. Su perspectiva única y su madurez la distinguían de sus compañeros. Pronto se convirtió en una líder estudiantil, organizando eventos y proyectos que combinaban sus estudios con su pasión por ayudar a otras madres jóvenes. Es como si toda mi vida me hubiera preparado para esto, reflexionó María una noche, mientras repasaba sus notas para un proyecto importante. Cada desafío, cada obstáculo, me ha dado las herramientas para hacer una diferencia real. A medida que María se sumergía más en sus estudios y en el trabajo de la fundación, nuestra dinámica familiar continuó evolucionando. Lucía, ahora una niña vivaz y curiosa de 3 años, pasaba sus días entre la guardería y las tardes en casa, donde todos nos turnábamos para leerle cuentos, jugar y ayudarla en su propio desarrollo. Es increíble cómo ha crecido, comentó Carmen una tarde, mientras veíamos a Lucía intentar atar sus zapatos por sí misma. Y no me refiero solo a ella. Todos hemos crecido gracias a estas dos. Y tenía razón. La llegada de María y Lucía a nuestras vidas había transformado no solo la casa, sino a cada uno de nosotros. Yo, que una vez me había definido únicamente por mis éxitos empresariales, ahora encontraba mi mayor alegría en los pequeños momentos, las risas de Lucía, los logros académicos de María. Las cenas familiares donde todos compartíamos nuestro día. El regreso a la sociedad de María y Lucía no fue solo una integración a la vida normal de Madrid. Fue un renacimiento, una segunda oportunidad para todos nosotros de redefinir qué significa ser una familia, qué significa el éxito, y cómo podemos usar nuestros recursos y experiencias para hacer del mundo un lugar mejor. La creación de la Fundación Lucía marcó el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas, una que nos daría un propósito más allá de nuestros logros personales. Lo que comenzó como un proyecto modesto para ayudar a madres adolescentes en Madrid pronto se convirtió en una iniciativa de alcance nacional, cambiando vidas y desafiando percepciones en toda España. El éxito inicial de la Fundación en Madrid nos motivó a expandir nuestros servicios. En los primeros 2 años, abrimos centros en Barcelona, Sevilla y Valencia. Cada nuevo centro se adaptaba a las necesidades específicas de su comunidad, pero todos compartían la misma misión: proporcionar apoyo integral a madres jóvenes y sus hijos. María, ahora en su 2º año de universidad, se convirtió en la cara pública de la Fundación. Su historia personal, combinada con su creciente experiencia en administración de empresas, la convertía en una portavoz poderosa y auténtica. Recuerdo con claridad su primer discurso importante en un congreso sobre políticas de juventud en Barcelona. No estamos aquí solo para ofrecer ayuda, declaró María ante una audiencia de políticos, educadores y trabajadores sociales. Estamos aquí para cambiar la narrativa. Ser madre joven no es el fin de tus sueños, es el comienzo de un nuevo camino. Con el apoyo adecuado, podemos convertir lo que la sociedad ve como un problema en una oportunidad de crecimiento y cambio positivo. Su discurso recibió una ovación de pie y marcó un punto de inflexión en la percepción pública de nuestro trabajo. Pronto, empezamos a recibir llamadas de organizaciones de toda Europa interesadas en replicar nuestro modelo. Mientras tanto, Lucía crecía convirtiéndose en una niña curiosa y compasiva. A los 4 años, ya era una presencia habitual en nuestras oficinas, encantando a todos con sus preguntas incisivas y su deseo de ayudar. ¿Por qué esa señora está triste?, preguntaba, ¿o puedo darle mi merienda a ese bebé? Su empatía natural nos recordaba constantemente el porqué de nuestro trabajo. La expansión de la Fundación trajo consigo nuevos desafíos y responsabilidades. Tuvimos que ampliar nuestro equipo, contratar expertos en diversas áreas y establecer alianzas con otras organizaciones. Victoria, nuestra abogada de confianza, se convirtió en la directora legal de la Fundación,
asegurándose de que todas nuestras operaciones cumplieran con las normativas y estuvieran protegidas legalmente. Elena, que había sido crucial en los primeros días de María y Lucía con nosotros, ahora dirigía nuestro programa de salud materno-infantil. Su experiencia como enfermera y su compasión innata la convirtieron en un pilar fundamental de nuestra organización. Carmen, aunque oficialmente seguía siendo el ama de llaves de la mansión, se había convertido en una especie de abuela para todas las jóvenes madres que pasaban por nuestros programas. Su sabiduría práctica y su cariño incondicional eran un bálsamo para muchas chicas que habían sido rechazadas por sus propias familias. A medida que la fundación crecía, me encontré dedicando cada vez más tiempo a este proyecto. Mis empresas, que una vez habían sido el centro de mi vida, ahora eran gestionadas en gran parte por un equipo de confianza, permitiéndome centrarme en la fundación. Este cambio en mis prioridades no pasó desapercibido. Nunca te había visto tan feliz, me comentó un viejo amigo durante una cena. Es como si hubieras encontrado tu verdadera vocación. Y tenía razón. Cada vida que cambiábamos, cada madre que veíamos graduarse de nuestros programas con un bebé sano y un futuro brillante por delante, me llenaba de una satisfacción que ningún éxito empresarial había logrado jamás. Uno de nuestros mayores logros fue la creación de un programa de viviendas de transición. Muchas de las jóvenes que llegaban a nosotros no tenían un lugar seguro donde vivir. Utilizando mis contactos en el sector inmobiliario y trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, logramos establecer un complejo de apartamentos donde las madres podían vivir mientras completaban su educación o formación profesional. El día de la inauguración del complejo fue emotivo. María, con Lucía de la mano, cortó la cinta junto al alcalde de Madrid. Este no es solo un edificio, dijo ante las cámaras. Es un nuevo comienzo para muchas familias. Es esperanza hecha ladrillo y cemento. A medida que nuestro trabajo ganaba reconocimiento, comenzamos a tener una voz más fuerte en la formulación de políticas públicas. Fuimos invitados a participar en comités gubernamentales sobre educación sexual, apoyo a la juventud y políticas familiares. María, a pesar de su juventud, se convirtió en una asesora respetada, aportando una perspectiva única basada en la experiencia vivida y el conocimiento académico. Necesitamos dejar de ver el embarazo adolescente como un problema puramente moral, argumentó María en una sesión del Congreso de los Diputados. Es un problema de salud pública, de educación y de igualdad de oportunidades. Nuestro enfoque debe ser integral, no punitivo. Su testimonio fue crucial para la aprobación de una nueva ley que garantizaba el apoyo educativo y laboral para madres jóvenes, un logro que celebramos como una victoria no solo para nuestra fundación, sino para todas las jóvenes madres de España. Mientras tanto, nuestra familia seguía creciendo y evolucionando. Lucía, ahora en la escuela primaria, se había convertido en una estudiante brillante y una apasionada defensora de las causas sociales, incluso a su corta edad. A menudo la encontrábamos organizando campañas de recaudación de fondos entre sus compañeros de clase, vendiendo limonada o dibujos para ayudar a los bebés, como ella decía. María, por su parte, se graduó de la universidad con honores. El día de su graduación, mientras la veía recibir su diploma con Lucía aplaudiendo entusiasmada desde el público, no pude evitar pensar en lo lejos que habíamos llegado desde aquel día lluvioso bajo el puente. Esto es solo el comienzo, me dijo María esa noche, durante la cena de celebración. Tengo tantos planes para la fundación, tantas ideas para llegar a más personas. Su entusiasmo era contagioso, y pronto nos encontramos planeando la siguiente fase de expansión de la fundación. Decidimos enfocar nuestros esfuerzos en la prevención, trabajando con escuelas y comunidades para proporcionar educación sexual integral y apoyo a jóvenes en situación de riesgo. Lanzamos una campaña nacional llamada Tu Futuro, Tu Decisión, que combinaba educación sexual con empoderamiento y planificación de vida. María recorrió el país, hablando en escuelas y centros comunitarios, compartiendo su historia y alentando a los jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y su futuro. No estamos aquí para decirles qué hacer, explicaba en cada charla. Estamos aquí para asegurarnos de que tengan la información y el apoyo necesarios para tomar las mejores decisiones para ustedes mismos. El impacto de la campaña fue significativo. En los primeros 2 años, vimos una reducción del 15% en las tasas de embarazo adolescente en las comunidades donde trabajábamos intensivamente. Pero más allá de las estadísticas,
Eran las historias individuales las que nos motivaban a seguir adelante. Recuerdo especialmente a Sofía, una joven de 16 años de un barrio marginal de Málaga. Había asistido a una de las charlas de María y, meses después, nos contactó. Estaba a punto de dejar la escuela, nos escribió. Pensaba que no tenía futuro. Pero después de escuchar a María, decidí quedarme. Ahora estoy aplicando para una beca universitaria. Ustedes cambiaron mi vida sin siquiera saberlo. A medida que nuestro trabajo se expandía, también lo hacía nuestra red de apoyo. Establecimos alianzas con empresas, otras ONGs y organismos gubernamentales. Cada nueva conexión nos permitía llegar a más jóvenes y ofrecer servicios más completos. Uno de nuestros proyectos más innovadores fue la creación de una plataforma en línea de mentoría. Conectamos a madres jóvenes que habían pasado por nuestros programas con chicas que estaban enfrentando embarazos no planificados o considerando sus opciones. Esta red de apoyo entre pares resultó ser increíblemente efectiva, proporcionando comprensión y orientación de una manera que los profesionales a menudo no podían. Lucía, ahora con 10 años, se había convertido en una parte integral de nuestro trabajo. Su perspectiva única como hija de una madre adolescente que había superado grandes obstáculos era invaluable. Comenzó a participar en paneles juveniles, hablando sobre su experiencia y abogando por los derechos de los niños. Mi mamá es mi heroína, declaró en una conferencia sobre derechos de la infancia en Madrid. Pero también lo son todas las personas que la ayudaron. Creo que todos podemos ser héroes para alguien si decidimos ayudar. Ver a Lucía desarrollarse como una defensora apasionada de la justicia social a una edad tan temprana era una fuente constante de orgullo y asombro para todos nosotros. Su empatía y comprensión de temas complejos nos recordaba constantemente por qué nuestro trabajo era tan importante. A medida que la fundación crecía, también lo hacía nuestro impacto en la sociedad española. Comenzamos a ver cambios reales en la forma en que se percibía y trataba el embarazo adolescente. Los medios de comunicación, que una vez habían tratado el tema con sensacionalismo o condena, ahora buscaban perspectivas más matizadas y compasivas. María se convirtió en una figura respetada en los círculos académicos y de políticas públicas. Sus artículos sobre el apoyo integral a madres jóvenes fueron publicados en revistas prestigiosas, y fue invitada a dar conferencias en universidades de toda Europa. Hemos recorrido un largo camino, reflexionó María durante una cena familiar, celebrando el 10º aniversario de la fundación. Pero aún queda mucho por hacer. Cada vida que cambiamos es una victoria, pero también un recordatorio de cuántas más necesitan nuestra ayuda. Esa noche, mirando alrededor de la mesa, vi los rostros de las personas que se habían convertido en mi familia. María, ahora una mujer segura y compasiva. Lucía, una niña brillante y de gran corazón. Carmen, Elena, Victoria, y todos los demás que habían sido parte de este viaje increíble. Me di cuenta de que, sin buscarlo, había encontrado mi verdadero propósito en la vida. No se trataba solo de los logros de la fundación, aunque eran significativos. Se trataba de las conexiones que habíamos formado, las vidas que habíamos tocado, y la forma en que habíamos crecido juntos. Cada desafío que enfrentamos, cada obstáculo que superamos, nos hizo más fuertes y más decididos. Gracias, dije, levantando mi copa. Gracias a todos por ser parte de esto. Por creer en la posibilidad de cambio. Por demostrar que, con amor y apoyo, podemos superar cualquier adversidad. Mientras brindábamos, pensé en aquel día lluvioso hace más de una década, cuando vi a una joven asustada bajo un puente. Nunca podría haber imaginado entonces cómo esa decisión impulsiva de ayudar cambiaría no solo su vida, sino la mía y la de tantos otros. La Fundación Lucía se había convertido en mucho más que un proyecto de caridad. Era un movimiento, una forma de ver el mundo y de abordar sus desafíos con compasión y determinación. Habíamos demostrado que, con el enfoque adecuado, lo que la sociedad ve como problemas pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y transformación. Mientras la noche avanzaba y la conversación fluía, me sentía abrumado por un sentimiento de gratitud y propósito. Sabía que el camino por delante seguiría siendo desafiante, pero también sabía que, juntos, podríamos enfrentar cualquier obstáculo. El futuro se extendía ante nosotros, lleno de posibilidades. Y estábamos listos para escribir el próximo capítulo de nuestra historia,
Una historia de esperanza, resiliencia y el poder transformador del amor y la compasión.